continuando con las actividades del primer Congreso Internacional de Territorios y Violencias en el área de la salud, violencia estructural e institucional, le vamos a dar la bienvenida a nuestra queridísima amiga, compañera, colega, ¿verdad?, que contribuyó con nosotros en el libro de Territorios y Violencias en el área de la salud, titulado Conceptos y acercamiento para su estudio. Le agradezco muchísimo a Mariana Figueroa Castelán. Voy a compartir con ustedes un poquito de su gran trayectoria. Maestra en Antropología Social por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, profesora investigadora titular del Seminario de Investigación Espacio y Prácticas Socioculturales de la línea de Antropología Urbana del Colegio de Antropología Social de la UAP, coordinadora del Seminario Permanente de Investigación Espacios, Territorios, Lugares y Procesos Socioculturales, miembro fundador de Etnograph AC, Gestión y Cultura, así como organizador y ponente de diversos eventos culturales de corte local e internacional. Especialización en torno a territorio, paisaje cultural, el turismo y la gestión cultural. También ha desarrollado diversos proyectos en vinculación con instancias públicas y educativas y ha tenido un sinfín de producción académica en revistas, capítulos de libro, coordinaciones de libro, y su línea de investigación está enfocada a estudios urbanos, expresiones socioculturales de la globalización, habitares y ritualidades contemporáneas. En este momento le voy a ceder la palabra a Mariana, quien nos va a hablar de este capítulo del libro titulado Habitares de una muerte anunciada, territorio, violencia y salud. Y agradezco de verdad infinitamente la colaboración, la participación y sobre todo el acompañamiento que hemos tenido por parte de la BUAP y por parte de los colegas, de todos los colegas que están en antropología social, sobre todo nutriendo esta parte de antropología, territorios, violencias en el área de la salud. Gracias y bienvenida, Mariana. Buen día. Muchas gracias, doctora Ale. Para mí es siempre un gusto trabajar con ustedes. Es una responsabilidad también muy grande el poder ser parte de estos diálogos inter, trans y multidisciplinarios que se están estableciendo y que me parece que a la luz de los problemas actuales resulta sumamente pertinente. Entonces, hay no solamente un agradecimiento enorme por siempre considerarnos para formar parte de estos proyectos tan interesantes, sino también pues la gran responsabilidad que nos dejas para seguir enriqueciendo estos temas y para poder de alguna u otra manera también sumar, en este caso, en mi caso, pues a los alumnos y alumnas del colegio, a todas estas dinámicas, a todas estas pertinencias científicas. Y de hecho, pues bueno, también quisiera agradecer a las colegas, a las alumnas que formaron parte de este texto, que bueno, también la línea de especialización y el trabajo que han estado realizando sumaron a para hacer posible este texto que compartimos en este libro tan bonito, ¿no? Coordinado por la doctora Alejandra y por el doctor Ernesto. Entonces, pues muchas gracias, gracias por el espacio y gracias por la oportunidad para formar parte de este gran libro. Voy a compartir mi pantalla para que vayamos juntos estableciendo, generando un diálogo, un acercamiento a este recorte pequeño de la realidad que tiene que ver con tres elementos, tres conceptos, tres nociones que para nosotras fue importante pensarlo a la luz, como les mencionaba, de las especializaciones que cada una de nosotros tenemos. En el caso, por ejemplo, de la compañera Laura Elena González, ella tiene ya un primer grado, ¿no?, como psicóloga y posteriormente cursa la carrera en antropología social y obviamente va generando a partir de este diálogo entre ambas disciplinas,
pues un marco importante en el que actualmente se encuentra laborando y desde el cual genera también sus investigaciones más actuales en torno a todas estas violencias estructurales que se viven a partir de las referencias de género. Entonces, de parte, ¿no? O por parte de ese trabajo que ella realiza, va dando cuenta de toda esta ejecución ideológica, política, muy estructural, ¿no? De hacer una política respecto a la violencia y que por lo general, pues la violencia remite a un final o en su mayoría y bajo una perspectiva de género, ¿no? A la muerte inevitable de las víctimas. Entonces, bueno, esa parte también nos fue ahí necesaria para poder triangular, como les mencionaba, la parte de la violencia, del territorio y de la salud. Por otro lado, está la compañera Ana Cristina Minor, que ella actualmente se encuentra realizando un proyecto de grado que tiene que ver con el contexto de pandemia por COVID-19 a partir de una reestructuración espacial. Como mencionaba la doctora Alejandra, pues nuestro enfoque primario es el espacio social, el territorio, y entonces Ana Cristina va generando un acercamiento a los espacios domésticos, a los espacios cotidianos en donde vivimos, el espacio que, como vamos a mencionar en este texto, en este capítulo, se vuelve el espacio de la seguridad, de la certeza, y de repente llega una coyuntura de pandemia, ¿no? Llega una coyuntura respecto al campo de la salud y nos ven la necesidad de replantear los elementos y las formas de apropiación y significación que tienen ese espacio de lo seguro, ese espacio de la cotidianidad, el hogar, ¿no? Lo que se vive de manera cotidiana. Entonces también esa parte nos remite a los habitares que analizamos etnográfica y conceptualmente. Nos acerca a ciertos diálogos ya previos que ha establecido la medicina y la antropología en vías de entender una salud no necesariamente alópata o no únicamente alópata, sino en donde intervienen también todos aquellos saberes que se van constituyendo en la cotidianidad. Por eso también la cotidianidad forma parte de los elementos a trabajar en este pedacito, ¿no? Que les presentamos con mucho gusto en el libro. Y una servidora, Mariana Figueroa, pues bueno, he estado trabajando con estos temas que agradezco mucho a la doctora Alejandra haber presentado. Y por otra parte, en el actual proyecto en el que me encuentro, mi interés, ¿no? Se enfoca principalmente en el campo sensorial de la experiencia cotidiana. Es decir, cómo todas estas referencias perceptivas, somáticas y semióticas, ¿no? Que vamos construyendo con nuestro cuerpo, con nuestros sentidos, sus funciones, etcétera, van constituyendo el marco de referencia y de significación de aquella experiencia sensorial que tenemos y que se nos es asignado incluso a partir de nuestro posicionamiento o de nuestra referencia dentro de la estructura social. Entonces, bueno, también por ahí tratamos de entender el paisaje en este texto, un paisaje visual que se ve a la luz de ciertos elementos, como en este caso los moños negros que anuncian la muerte y la muerte constante. Y por otro lado, este paisaje odorífero que se vuelve también un elemento natural que coadyuva la significación del territorio y que sobre todo se hace desde esas cotidianidades, desde esas inmediaciones que se tiene al río con respecto al río y que bueno, ahorita lo vamos a presentar también como protagonista de este trabajo. Entonces, bueno, contextualizando un poquito, ¿no? La parte de la ciudad, de lo histórico, de las dinámicas capitalistas, de el ahora y de los problemas contemporáneos de nuestra ciudad. Estoy hablando de la ciudad de Puebla, en México, porque bueno, también hay que subrayar la presencia de colegas, ¿no? De varias partes de Latinoamérica, que como siempre, pues esta red, todos los trabajos que trabaja la doctora Ale,
pues van sumando y van haciendo mucho más fuerte este diálogo que, repito, no solamente es inter, multi y transdisciplinario, sino también es latinoamericano. Y que bueno, ese es otro gran aporte, me parece, para lo que se tiene que realizar actualmente, ¿no? Con las ciencias sociales y entendiendo también a la medicina como una ciencia social. Entonces, bueno, pues estamos en la ciudad de Puebla. Es una ciudad que ha sido concebida como una de las más importantes a nivel de país de la República Mexicana. Es una ciudad caracterizada no solamente por este protagonismo que tiene a la luz de industrias, empresas, este, eh, medios, formas y contextos y espacios del consumo, ¿no? A los poblanos nos reencanta consumir por todos lados y de todas formas. Obviamente hay una presencia, como les digo, industrial muy fuerte, es protagónica, ¿no? La empresa, la industria en nuestra ciudad, pero también formamos parte de un crisol muy diverso de realidades en donde podemos observar que cohabitan grupos sociales sumamente diversos que se ven a la luz de ciertas materialidades o que se observan a la luz de ciertas materialidades con la intención de establecer, ¿no? Estructuralmente el territorio. Pero bueno, ahorita también vamos a hablar un poquito más sobre esta parte. Por eso nos parecía importante y necesaria, ¿no? Esta triangulación de los tres conceptos que incluso pues subrayamos, ¿no? Subrayo en este caso. También fue iniciativa de la doctora Alejandra, del doctor Ernesto, y me parece que justo si queremos establecer un diálogo de este tipo, tendría que ser necesaria esta triada tan interesante. Entonces, pues bueno, la ciudad de Puebla, les digo, está en esa dinámica muy desigual, muy diversa, multicultural. También pertenecemos a un estado con presencia indígena, con presencia campesina, con presencia cosmopolita. Y pues bueno, todo esto se va viendo también a la luz de las propuestas e iniciativas urbanísticas que han ido construyendo el espacio. Entonces, pues históricamente nos hemos visto también, ¿no? Como parte ahí importante geográfica y económica con la llegada de los españoles. Pues bueno, Puebla también se empieza a concebir siempre como un espacio de lo económico, ¿no? Un espacio de lo lúdico y desde ahí nos hemos ido eh, complejizando, ¿no? Y desde ahí nos hemos ido también identificando con muchísimos procesos y con muchas dinámicas muy particulares del contexto sociocultural que les estoy presentando. Entonces, es una ciudad compleja, tal vez no tan grande, pero sí muy compleja, con una vida urbana muy intensa, con una historia de separación y de exclusión por clases, por etnias, por grupo social que nos caracteriza, ¿no? Y como les decía, pues toda esta historia de los grupos y de los sujetos en interacción se van viendo también a la luz de las construcciones, ¿no? A la luz de la arquitectura, a la luz del urbanismo, a la luz de los problemas públicos y a la luz de la toma de decisiones. Entonces, ¿por qué no tomar la decisión de conservar o priorizar, ¿no? La presencia de la industria textilera principalmente? Pero bueno, está abierta, ¿no? A la automotriz, está abierta a otras ramas de la industria que se vuelven muy importantes. La exportación y la importación también se vuelven un elemento económico fundamental. Y pues bueno, a la luz de todo esto, como les mencionaba, pues se prioriza justamente la industria respecto a un contexto natural y sobre todo respecto a un contexto social, cultural de muchísimos años, ¿no? Entonces, pues tenemos un gran río que atraviesa, un río importante, que se va viendo a la luz de
las intenciones, ¿no?, que se tienen económicas del capital territorial. Y entonces, casualmente el río, ¿no?, se acomoda geográficamente para encontrar en sus alrededores las industrias, ¿no? Estas industrias se colocan sin considerar, sin tener como alguna, este, alguna oposición, ¿no?, a las formas de vida que ya estaban ahí. Obviamente son formas de vida campesinas, eran formas de vida tradicionales que convivían con el río, era un río cristalino hace no muchos años, ¿no? A mediados del siglo pasado, las comunidades asistían al río, las comunidades que se asentaban alrededor se asistían al río a pasar sus fines de semana, era un espacio familiar, las aguas del río eran claras, ¿no? Eran bellas, era una parte importante de la dinámica de estas comunidades, de estos grupos sociales, asistir al río para pasar los fines de semana en familia. Obviamente, ¿no?, con las intenciones de la industria, pues se requiere demasiada agua, se va viendo al río también como un pretexto ahí para establecer toda esta dinámica industrial. Y también, bueno, pensemos que ya se tenía un antecedente en Puebla, que es el río San Francisco, que es lo que actualmente conocemos ahora como el Boulevard 5 de Mayo, que era un gran río, era un río igual sumamente largo, muy espeso, ¿no? Y pues a la luz de la llegada de los españoles y toda su dinámica, se establece el río como esa frontera, ¿no?, que iba a separar dos realidades sociales diversas, una que tenía que ver con la élite española y otra que tenía que ver con los barrios, ¿no?, que tenía que ver con los grupos indígenas, que tenía que ver con los pobladores nativos de este contexto, de esta ciudad, ¿no? Entonces, si podemos darnos cuenta, el río como ser natural se vuelve un ser social cuando se vuelve el pretexto para la modernización en la ciudad, ¿no? Y entonces vamos viendo que a la luz de, o como el río no fue tratado, como el río no fue contemplado como un elemento natural que a la larga iba a ser necesario para la vida y la sobrepoblación de la ciudad, pues entonces se fue contaminando, ¿no? Conforme iba pasando el tiempo, obviamente se arrojaban al río pues todos los desechos, principalmente desechos humanos. Era un río que para algunos servía de drenaje y para otros servía como la única posibilidad de acceso al agua. Y entonces, bueno, era una contaminación ahí ya preocupante, ¿no? Y la decisión fue intubarlo, ¿no? Entonces, ese es como nuestro antecedente, ya habíamos entubado un río y entonces, pues bueno, ya se tenía la experiencia y ya se tenía sobre todo la idea que entubando los ríos era como teníamos posibilidad o viabilidad hacia el progreso, el desarrollo y la modernidad, que era lo que se pretendía también en esta ciudad, ¿no? Entonces, pues para allá vamos. De hecho, se está mencionando mucho que la estrategia de la inversión privada es justamente dejar que el río muera, el río Atoyac, del que les estamos hablando en este capítulo del libro, que muera el río para que desde ahí se legitime la toma de decisiones respecto a poder entubarlo, ¿no? Y hacer sobre el río o seguir construyendo sobre el río la ciudad que se ha prospectado de aquí a 50 años, ¿no? Entonces, pues ese es el contexto en el que estamos.
repito, es tendencia porque pertenecemos a un mundo en donde el capital es el que establece las dinámicas de vida, ¿no? Sobre todo de sociedades o de ciudades, contextos que se ven a la luz de modelos a seguir y sobre todo pues de estas relaciones que se van estableciendo entre dinámicas, toma de decisiones, pero también arquitecturas, pero también materiales, etcétera, que son de tipo transnacional, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos atravesando, o ese es el cúmulo de cositas, ¿no? Que presenta actualmente al río, sus alrededores, el contexto, ¿no? Y se vuelve ahí entonces una situación importante a la luz de los problemas que están surgiendo con un río que se está dejando morir, por eso hablar de la necropolítica en este texto, que se está dejando morir con la intención de realizar, ¿no? Y de tener ya el espacio y las dinámicas que, repito, han sido prospectadas a varios años. Es un río largo, es un río muy extenso, es un río que cruza la ciudad prácticamente, es un río que atraviesa varios estados y es un río altamente contaminado. Eh, Otra de las tendencias, ¿no? Que se observan en la ciudad es toda esta construcción de zonas residenciales cerradas, de élite, ¿no? Destinadas a las clases altas de la ciudad. Y entonces, pues bueno, también como repito, pues todas las zonas naturales o las pocas zonas naturales que quedaban en la ciudad, se han comprado, se ha construido sobre ellas, que se construye principalmente plazas, ¿no? Muchas plazas comerciales, repito, muchos lugares de negocio, de ocio, de consumo, para el turismo, ¿no? Para grupos de extranjeros jubilados que se están viniendo a vivir a la ciudad. Y que bueno, pues es una oportunidad también de atender la estética de la ciudad. Y entonces todas estas zonas naturales pues se han comprado por constructoras que también son de tipo transnacional y que han hecho zonas residenciales y cerradas muy exclusivas, muy caras, muy costosas y que bueno, solamente ciertos sectores pueden tener acceso a ella. Entonces se han ido acomodando también a los alrededores del río, pero no a sus faldas. Se encuentran, digamos, en las zonas altas, ¿no? Que van rodeando o que van, sí, rodeando el río. Entonces, el río, pues, si bien ha tenido que enfrentar todas estas descargas de desechos de la industria, repito, principalmente textilera, y ahorita vamos a ver una imagen en donde el río se ve azul por la mezclilla de que se trabaja, se produce en la ciudad. Eh, También tiene que ver con los desechos de estas zonas residenciales exclusivas. Entonces, todo lo que se desecha de arriba termina abajo. ¿Y quiénes están abajo? El río y las zonas marginales. Por eso pensamos al río, ¿no? Las colegas y yo pensamos al río como un pretexto, ¿no? Para poder capitalizar el territorio. Y para perpetuar esta diferencia que, repito, desde que llegan los españoles se observa a partir del río, ¿no? De un lado estaban quienes podían generar sus desechos o echar los desechos al río y del otro lado estaban quienes tenían que sobrevivir o subsistir con todo aquello que se desechaba en el río. Entonces, funciona el río como desagüe, funciona el río como basurero, pero también funciona el río de forma política, para diferenciar, para excluir, para dominar, para controlar a ciertas poblaciones, a ciertos grupos, a ciertas colectividades, ¿no? Entonces, mencionaba, por eso hablar, ¿no? De estas
estrategias dinámicas de que van haciendo de lo natural, geográfico, físico, ¿no? El pretexto para segregar, el pretexto para dominar, el pretexto para controlar y de alguna u otra manera para ir resolviendo aquellos problemas, ¿no? Que no se esperaban, aquellos problemas que están y aquellos problemas que tienen que solucionarse, pero que pues alguien tiene que sacrificarse para que puedan solucionarse, ¿no? Entonces, ese también sigue siendo parte del contexto de lo que les estamos presentando. Por eso mencionaba hace ratito hablar de la necropolítica, ¿no? Como este ejercicio político constante de ir segregando, de ir diferenciando, de ir dominando y hasta cierto punto de ir matando, ¿no? A la luz de proyectos que se observan como lo viable para un proyecto de modernidad. El río Toyac son 200 kilómetros de aguas contaminadas, ¿no? Que obviamente pues va dejando a su camino muerte. Y en el caso, como les mencionaba, de la ciudad de Puebla, pues el papel de los ríos ha sido fundamental para trazar la ciudad, para planear la ciudad, pero también para planear a la población o controlarla. Esta es una de las imágenes que les mencionaba. El color azul es importante, ¿no? Sobre todo con todas estas interpretaciones que harán los habitantes respecto al río, ¿no? Porque también esa es la parte que la antropología trata de aportar, ¿no? Desde su dinámica muy particular de análisis, pues tratamos de dar cuenta de todo ese campo también de sentido, de significaciones, de simbolizaciones, de interpretaciones que del mundo que nos rodea tenemos. Y el río es parte de ese mundo que nos rodea y es el cohabitante, ¿no? De estos grupos que se encuentran a las orillas de él y que hace algunos años disfrutaban en familia y podían meterse a nadar, etcétera. Y pues hoy se está volviendo la cruz, ¿no? De este calvario que viven de manera cotidiana. Por eso el objetivo del texto que presentamos es abordar analíticamente a la violencia estructural de la que son parte los habitantes de la cuenca sur poniente del río Atoyac en la ciudad de Puebla, México. Se parte de un sistema territorial sureño conformado por emplazamientos geosociales periféricos habitados por sectores urbanos marginados que históricamente han convivido con el río, pero que a partir de la llegada de la industria a la ciudad, así como de la planeación urbana y la construcción de zonas residenciales privilegiadas, sus dinámicas cotidianas se observan a la luz de la subordinación y el riesgo, que implica, obviamente, el cohabitar con un río altamente contaminado, lo cual se ha traducido en diversas enfermedades como cáncer, diarrea crónica, hepatitis, cólera, insuficiencia renal, entre otras, que obviamente muestran la desatención del Estado y el protagonismo de la vida industrial, invisibilizando el problema de salud pública que trastoca a quienes tengan contacto con él a lo largo de sus 200 kilómetros. Por eso entendemos que la necropolítica es importante, ¿no? A la luz de este análisis, porque la vamos a entender como toda aquella dimensión estratégica y violenta del poder político y económico que va conformando habitares de la muerte, cuya cualidad supone el inevitable desenlace de sus residentes, materializando un paisaje cotidiano conformado por innumerables moños negros colocados en las entradas de las casas en memoria de los familiares y vecinos fallecidos y previniendo obviamente aquellas que están por suceder. Esta reflexión parte de entrevistas semiestructuradas, cartografías participativas, conversaciones informales, revisiones bibliográficas y hemerográficas, que en relación con las primeras, que son desde el ejercicio de campo que se realiza o que realizamos en la antropología, se vuelven el sustento interpretativo de este acercamiento, de este pequeño recorte etnográfico que se presenta.
Entonces, abordamos, ¿no? Tratamos de ir trabajando o ir entendiendo estas categorías centrales, no solamente como aquello que territorialmente está expuesto, sino que se va a observar a la luz de la salud pública. Eh, mm, no encontrábamos, ¿no? En un primer momento cómo, a partir de las expertices o de las áreas de especialización que tienen las colegas y una servidora, ¿no? Cómo plantear, cómo hablar de estos elementos que nos habían propuesto los coordinadores del libro. Bueno, tú que trabajas, yo que trabajo, ¿no? Cómo poder generar esta relación, este vínculo entre los elementos. Y creo que solo se fueron disponiendo, ¿no? Solo se fueron acomodando y esto se vuelve también como el granito de arena, ¿no? Que queremos mencionar en el texto, no va de eso, pero sí tratamos de poner sobre la mesa que no es tan complicado el poder generar estos diálogos mucho más complejos, en donde distintos puntos de vista de lo científico, ¿no? Puedan relacionarse y puedan intervenir en esta toma de decisiones que se vuelven ya mucho más orientadas, más comprendidas, ¿no? Que esa es una de las partes que a veces, bueno, a lo mejor la antropología pues se le hace un poco más viable por el trabajo que tiene en lo social, pero que otras disciplinas sí les resulta un poco desestructurante, ¿no? El poder atender ese nivel de comprensión de las realidades, de las cotidianidades, de lo que el sujeto hace de manera cotidiana. Entonces, bueno, me parece ahí que independientemente del rollito que habíamos armado al principio, ¿no? De cómo lo vamos a trabajar, cómo vamos a triangular, etcétera, eh, fuimos atendiendo, ¿no? Los contextos en los que se estaban trabajando, las nociones teóricas y conceptuales que se trabajan, y de repente vimos solito cómo empezó a realizar, a generarse esta relación, ¿no? Entre los elementos. Y bueno, el río Atoyac y todo este contexto, todo el ambiente que lo rodea, se vuelve ahí fundamental para poder ver los problemas de salud que existen a la luz de una cotidianidad que es resultado de una mala planeación, de una violencia estructural, ¿no? Y de una falta de atención y, 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 y de comprensión, ¿no? Hacia las distintas formas de vida. O sea, siempre hay ahí un egoísmo capitalista que es el que va determinando incluso los procesos en los que uno bien vive, bien muere o mal vive y mal muere, ¿no? Entonces, empezamos a ver esa relación desde, repito, este pequeño recorte que hay de lo etnográfico. Eh, el territorio, ¿no? Lo vemos, lo identificamos a la luz de estas relaciones necesarias, de esta dinámica relacional que tiene que ver con los distintos habitares. Eh, para nosotras el territorio no solamente tiene que ver con esas delimitaciones geográficas, políticas también, sino que tiene que ver con estrategias, con tácticas, con dinámicas e incluso con formas de contener ciertos problemas ante la cohabitación de grupos sociales diversos. La violencia la vemos sistemática, la violencia la vemos estructural, porque hay una idea desde el Estado, ¿no? Porque el Estado sabe, porque la inversión privada conocen el problema del río, la contaminación del río y los problemas de salud de las personas que cohabitan con el río. Ya está ahí. Les decía, la estrategia es dejarlo morir, ¿no? Y esto que implica, no solamente se muere el río, sino todo con lo que se comparte el río, ¿no? O todo lo que comparte, o desde dónde
o a partir del río, ¿no? Todos los elementos que a partir del río también subsisten. Poblaciones, grupos, personas, como ha estado sucediendo eh, con mucha más intensidad en estos últimos 7 años. Y la salud desde la necropolítica. Les digo, desde este debate del bien vivir, del bien morir o del mal vivir y del mal morir, ¿no? La salud está en función de nuestras posiciones, de nuestros grupos sociales, de nuestras diversidades, y desde ahí también se planean las formas en las que la salud se irá conteniendo, ¿no? Ante los problemas que una dinámica económica principalmente han ido desarrollando en la ciudad. Entonces, bueno, actualmente el sur de la ciudad, el río Atoyac, ¿no? Es un elemento natural que no solamente se queda ahí, no solamente se ve a la luz de lo natural, de lo geográfico, etcétera. Empezamos a ver cómo es un ser social y actualmente un problema de salud pública. ¿Por qué un ser social? Porque también hay una serie de interpretaciones en torno a él. La gente que, los grupos sociales, las colectividades que han cohabitado por tanto tiempo con el río, así como todas aquellas sociedades que cohabitan con la montaña, con el mar, con cerros, con volcanes, van atribuyendo, ¿no? Formas de lo humano también a esas formas naturales, ¿no? Entonces, en ese sentido, el río, de ser un elemento natural, geográfico, que fue pretexto, ¿no? Para establecer y delineando el territorio, se vuelve un ser social a la luz de la historia social, de la historia colectiva, pero también se vuelve un problema de salud pública. Ahora es un elemento de la modernidad, ¿no? Y ese elemento de la modernidad se ve materializado procesualmente en forma de enfermedades, de malformaciones, de abortos espontáneos y de una experiencia sensorial que se vuelve tan intensa como estructural, ¿no? Por eso les hablaba de paisaje odorífero, ¿no? Porque el olor te deja muy en claro, ¿no? Cuáles son las formas de vida, cuáles son las dinámicas más bien que establecen, las dinámicas y esquemas sensoriales que establecen esas formas de vida que tienen que convivir con olores, colores, ¿no? Texturas que van identificando al ver el río pasar. Esta causa obviamente los desechos, como mencionábamos, industriales y pues de todo tipo. Menciona una de las entrevistadas, ¿no? Vamos a ver ahí otros tantos testimonios a lo largo del texto. Menciona Teresa, son días peligrosos. Es imposible estar afuera por el olor y porque los ojos te empiezan a lagrimear y la garganta se te cierra. Son días de enfermedad, ¿no? Es esa interpretación que les digo que se va generando, pues obviamente del contacto y la experiencia cotidiana con el río. Se aprende a leer el río, ¿no? A interpretarlo, a saber cómo va procediendo también su enfermedad a la luz que las personas también van viendo cómo va evolucionando estas enfermedades, muchas de ellas crónicas, ¿no? Muchas de ellas este, aparentemente esporádicas, ¿no? Instantáneas, que surgen de un momento a otro y que las muertes son en cuestión de días. Hay otras que se prolongan por años, ¿no? Pero es una latencia hablar de la muerte. Entonces, bueno, vamos viendo justo cómo hay estrategias, ¿no? Capitalistas, territoriales, frente a tácticas de subsistencia, ¿no? Por parte de los grupos sociales que cohabitan con el río. No resuelven, claro que no resuelven, ¿no? Aprender a leer el río y saber que son días de enfermedad y que te lagrimean los ojos y que ese día debes de cerrar ventanas, no resuelve la situación, no resuelve el problema de salud pública ni las dinámicas de violencia estructural, pero sí las muestran, sí las materializan y sí se vuelven, ¿no? Se pueden entender como formas de resistencia
ante estas estrategias que claramente son de tipo económico. Entonces, pues bueno, nuestro territorio sureño, ¿no? El cual se piensa, ¿no? O se concibe a la luz de esta propuesta que se tiene en el libro, como un referente socioespacial, como una escala del espacio social que muestra segregación no solamente en términos de clase social, de grupos étnicos, ¿no? De grupos sociales urbanos, sino también residencial, ¿no? Donde les toca vivir a algunos respecto a dónde se encuentran los otros. Se observa el territorio entonces y se conceptualiza y se teoriza el territorio a partir de un pretexto físico-geográfico que establecerá relacionalmente su lógica de apropiación, de referencia y de identificación colectiva, delimitando el territorio mediante procesos de significación y no solamente, digamos, dentro de los marcos de lo topográfico. Subrayamos lo relacional del territorio, o sea, no podemos entender un territorio sin la relación, ¿no? Habrá muchas definiciones en torno al territorio, pero es clara la parte relacional y es parte de la parte identitaria o de identificación de lo colectivo. Entonces, en ese sentido, para estudiar el territorio como esta escala socioespacial, pues partimos de la lógica de observar las desigualdades e incluso las contradicciones como parte de esta relación. Es decir, el territorio es poder, ¿no? Y así como la salud es poder, así como los ejercicios, ¿no? O los marcos de la residencia y del habitar también van a estar enfatizando, ¿no? Materializando todos estos elementos del poder. Para que haya un centro debe de haber una periferia y esa periferia no corresponde a las dinámicas del centro. Un territorio necesita, para crear formas relacionales e identitarias, incluso las contradicciones. Por eso pensamos al territorio sureño desde estas contradicciones, desde estas formas de habitar desiguales, desde lo que el río le deja a algunos y lo que el río resulta para otros. Y cómo, ¿no? Todas estas formas y todos estos ejercicios nos llevan espaciales, de salud, ¿no? Sociales, políticos, económicos, nos llevan a entender la sistematicidad de una sociedad que, como les menciono, es claramente capitalista, que es claramente económica, que se ve bajo intenciones de un ordenamiento urbanístico. Entonces se tiene en el territorio o a partir del territorio un objetivo económico, lúdico, residencial, político, que contraponga elementos para sustentar discursos desarrollistas y de propiedad legal y simbólica, desde la cual se habrá de entender al territorio. Por eso también la enfermedad es territorial, ¿no? Hasta por enfermedades el territorio se observa, lo vimos con la pandemia, ¿no? Como incluso estas tensiones entre los territorios se maximizaron, ¿no? Porque había cuestiones de poder, porque había cuestiones de riesgo, porque había cuestiones de delimitación, pero también de apropiación. Había cosas que se maximizaban, otras que se minimizaban, unos contactos que se cerraban, ¿no? Y se profundizaba en la referencia territorial. Entonces, el territorio va a ser construido a la luz de ejercicios desiguales de poder, ¿no? Al igual que la enfermedad, van a determinar formas en las que la vida industrial, económica, digamos, dominante, va a tener sus repercusiones en la vida cotidiana, ¿no? La vida de los grupos marginados, en este caso, está en un constante riesgo que les recuerda no solamente el problema de salud, sino quiénes son dentro de la estructura. Incluso, repito, por enfermedades sabíamos, ¿no? La pandemia en algunos momentos se les asignó a los ricos por los viajes que se hacían,
y después cómo se hablaba de la higienización, que también es un discurso que ha estado presente para estas toma de decisiones respecto a los ríos, como los sectores marginados o los grupos sociales económicamente bajos, ¿no? No tenían acceso al agua, a jabón, a sanitizantes, etcétera. Entonces, bueno, ellos eran los que propagaban después el virus, ¿no? Entonces, la enfermedad también te va diciendo qué parte de la estructura, qué parte del sistema eres, qué elemento y cuál es tu función. ¿No? Y la política lo sabe muy bien. De hecho, uno de los testimonios también menciona, ¿no? Hay desigualdad, ¿no? No todos somos iguales. Eso tú lo sabes, me decían, eso yo lo sé y eso lo sabe el Estado. Y eso último es lo más peligroso y es lo que nos tiene viviendo como está, que lo sabe el Estado, ¿no? Y desde ahí obviamente interviene. Entonces, bueno, vamos viendo al riesgo como una categoría analítica, ¿no? Tanto para la antropología como también para la medicina e incluso para la inversión privada. Tratamos de atender el riesgo de esos elementos porque son los que los tres conceptos nos invitan a poner en diálogo. Siempre relacionado con la latencia, es decir, con lo que es constante, ¿no? Con la acumulación de elementos que por historia individual y colectiva tienden a la incertidumbre y como instancia que operativiza el control. Entonces, bueno, cuerpo y mente se enferman, ¿no? También lo dicen los testimonios, son enfermedades sistemáticas a la luz de una aparente predeterminación territorial, porque también se vuelve la base, ¿no? De estas interpretaciones es de tipo ideológica. El territorio y sus elementos van a servir para delimitar, para contener, pero también para dar sentido a todo eso que nos rodea. Por eso les decía, es importantísimo el papel social del río, ¿no? Desde la antropología concebimos el papel social, el pensar en el río como un ser vivo, porque es una forma de entender la relación que se está estableciendo también entre estas comunidades que pues lo han visto enfermarse y lo están viendo morir, así como están viendo enfermarse y morir a sus familiares. Es importante que la salud pública entonces contemple no solo la salud humana, sino también la salud del río. Es sistemático. Por eso les decía esta importancia, ¿no? Y esta responsabilidad que nos deja la doctora Ale al poder triangular estas discusiones y estas disciplinas aparentemente distintas. ¿No? El río también se enferma, el río también muere. Entonces, bueno, se pone en discusión la idea de la vida humana y la idea de la vida social para entender la muerte, para entender la necropolítica, ya que una es dimensión de la otra y viceversa. La vida capitalista versus la vida ambiental y la vida humana, ¿no? Tal parece que las vamos entendiendo en versus, en contra, pero no de forma relacional. Y es importante entenderlo porque va explicando incluso las tendencias urbanísticas, que bueno, también es un campo de estudio en el que hemos estado trabajando. El capitalismo, les mencionaba, es ideológico, por lo tanto, no solamente va a mostrar la enfermedad como riesgo, el río como riesgo, la ciudad como riesgo, la élite incluso como riesgo, la inversión privada como riesgo, sino también a sujetos como los sujetos riesgo, como a partir de la interseccionalidad, de la espacialización de los campos de posiciones y de todos esos otros elementos que los rodean y que son los que por relación también les atribuyen a ellos el riesgo. Entonces, para la élite, ¿no? La élite que descarga los desechos sobre el río y, por decirlo de alguna manera, sobre las otras grupos sociales y zonas del habitar, también esos otros sujetos no se vuelven, el sujeto marginal se vuelve el riesgo. Entonces, no solamente el riesgo es el río, por eso hay que entubarlo, ¿no? El riesgo son las otras colectividades porque están conformadas por sujetos riesgo, que aparte que están enfermos, viven en situaciones económicamente inestables y eso también es un elemento para que les cause inseguridad a los grupos de élite y por eso tiendan a esta dinámica de
cerrar, de amurallar, etcétera. Bueno, voy cerrando. Sí, el problema es sistémico, el problema es relacional. Su análisis, el estudio y su tratamiento también tendrían que serlo, ¿no? Hay una observación por parte del Estado, pero ante la inversión privada, pues no hace mucho. Vemos cómo hay recomendaciones, ¿no? Vemos en estas infografías, en esta y también la de la Secretaría de Salud, cómo hay recomendaciones, ¿no? Para evitar al río cuando, pues son días de enfermedad o días de muerte. La pregunta que nos hacíamos, ¿cómo evitar al río si se vive con el río? ¿No? Por mucho que haya cubreboca, por mucho que haya gafas, ¿no? Que se cierre la ventana, etcétera, los olores llegan a ser tan intensos, los gases llegan a ser tan intensos que una ventana, una puerta, un cubrebocas no resuelve el problema, ¿no? Entonces, se recomiendan cosas para evitar la enfermedad, pero los cuerpos, las mentes, los habitares ya están enfermos, ¿no? Y lo sabe el Estado, lo sabe la Secretaría de Salud, pero hay proyectos, ¿no? Que se tienen que procurar y se tienen que respetar porque pues esa es la dinámica actual de las ciudades latinoamericanas o de ciudades como la ciudad de Puebla, ¿no? No se regula la industria, ni a las zonas residenciales, ni los desechos de ninguna de las dos. Y no porque se desconozca el problema, sino porque así es como el capitalismo opera con el territorio y con la vida misma, ¿no? Les decía, vemos las infografías, hay una idea, ¿no? De que está el problema, eh, pero pues bueno, ¿no? No hay no se va a resolver de manera estructural ni sistemática porque depende de algo más, ¿no? Porque solamente el río y sus habitares y estas enfermedades son parte de algo más que pues a la luz de intenciones transnacionales pues resulta poco operativo, ¿no? No es prioridad en la agenda. Entonces, bueno, pues esta es una toma del río, ¿no? Hay veces que está así, hay veces que se ve rosa, hay veces que se ve azul, hay veces que lleva muchísima espuma, hay veces que va muy tranquilo, pero es notable, ¿no? Toda la basura que lleva, hay veces que va con una fuerza impresionante, que pues bueno, va dando cuenta, ¿no? De toda esa contaminación que no se detiene y que no solamente se queda en las zonas industriales, sino que termina en zonas en donde hay gente viviendo, grupos sociales viviendo. Finalmente, la interpretación estructural que tratamos de hacer, en tanto muerte biológica y social, responde a los procesos de salud y enfermedad y al reconocimiento de las brechas expansivas entre un sector social y otro, coadyuvando a la comprensión de las enfermedades como brazos de las tendencias dominantes, encargadas de disponer de nuevo órdenes desde los cuales habrá de ejecutarse el estado de bienestar. Y pues bueno, eso es un poquito de lo que hablamos en el texto. Los invito a que lo lean, invito a que lean el libro que, como mencionaba a un inicio, pues es otro de los bonitos resultados que esta red y que todo el trabajo que realiza la doctora Alejandra pues ha ido produciendo. Gracias una vez más por la invitación y espero que este pretexto etnográfico nos ayude a reflexiones mucho más complejas. Muchas gracias, doctora. Pues gracias Mariana, gracias a ti, gracias a Laura Elena González Pérez y a Ana Cristina Minor Gutiérrez que también pues contribuyeron con este capítulo que de verdad yo desde que me hicieron el favor de mandarlo y leerlo,
tienen una facilidad incluso de ponernos etnográficamente ahí. O sea, así como lo acabas de describir, cuando uno lo está leyendo y justo esa es la riqueza de la antropología, ¿no? Que te lleva a ese sitio, ¿no? A estarlo tocando, palpando, oliendo incluso, ¿no? Cuando estamos viendo los comentarios de las personas, efectivamente te lleva al lugar, ¿no? Te permite entender toda esta parte que ustedes están describiendo y que sin duda lo hacen de una manera pues muy profesional y sobre todo con toda la expertise que tienen. Las tres parece que de verdad tienen muchísimo tiempo ya trabajando juntas. Creo que logran un trabajo muy maduro y sobre todo que para quienes estamos en otras áreas, ¿no? Justo nos permiten, más que entender, yo creo que, como tú lo comentas, incorporar los elementos con los que ustedes trabajan, ¿no? Incorporarlos a los problemas que, pues, de alguna manera están relacionados con la salud. Así que yo creo que esto, para cualquier lector que tenga relación o no con la salud, la antropología, la sociología, les va a permitir, como lo mencionas, tener un acercamiento y sobre todo una reflexión. Les agradezco mucho porque pues le dieron el protagonismo al río, la voz es del río y en definitiva, para el Estado le es más fácil dar las pastillitas para el dolor de cabeza, las gotitas para los ojos, a lo mejor un medicamento para la diarrea, que atender propiamente, ¿no? El problema, como lo comentan. Y, y justo mucho de esto que queremos, pues de alguna manera, rescatar con todos los trabajos que se han realizado, es que la violencia estructural está invisibilizada, porque justamente las mismas estructuras se encargan de naturalizar todo, ¿no? Y de ponerlo así como parte de, pero finalmente esto que ustedes el ejercicio que ustedes realizan, pues es rescatar justamente esto que está ahí presente, que no se le da el tratamiento, como lo mencionas, un tratamiento social, un tratamiento sistemático, ¿no? Un tratamiento de fondo, ¿no? Solamente se tratan las cosas, ¿no? A veces por estética, a veces por una cuestión funcional, pero son, pues, ahora sí que remedios, pues, muy superficiales que no nos están, digamos, ayudando y que pues de alguna manera yo creo que esto nos permite también para quienes nos dedicamos al área de la salud ver pues que el trabajo y la cooperación y la colaboración de otras áreas es no solamente importante, es necesario, es súper necesaria. Eh, Imagínate que, bueno, ahora nosotros podamos llegar y poner en la mesa, ¿no? Esto que ustedes están señalando ya desde el punto de vista no solamente teórico, sino ya en un estudio bastante bien armado y decir, bueno, pues, en lugar de estar eh, dando solución para dolorcitos de cabeza y diarrea, vamos a atender el problema, ¿no? Y eso es lo más importante. Entonces, créeme que les agradezco mucho también a nombre del doctor Licona, que pues de verdad le estoy eternamente agradecida porque gracias a él estamos aquí y seguimos trabajando. Y bueno, es un colega que además pues su amplia experiencia, pero sobre todo esta parte humana, ¿no? De trabajar de siempre pues guiarnos, nos ha permitido estar aquí en este momento y presentar este libro que, insisto, o sea, yo creo que lo rico de este libro es que
cada uno de los que contribuyeron con su capítulo, tú lo has dicho, desde sus posicionamientos, enriquecen, enriquecen muchísimo, pues categorías como la salud, como el territorio, como las violencias, y sobre todo yo creo que nos permiten el trabajar de manera colectiva, y yo creo que en algún momento se va a dar, se tiene que dar algo positivo y bueno para los problemas de los colectivos, ¿no? Yo confío en ello. Así que, pues Mariana, no me queda más que darte el agradecimiento a nombre, insisto, del doctor Licona, de tu servidora, en la colaboración de este capítulo. También a Ana Laura, digo a Laura Elena y a Ana Cristina, este, y pues bueno, decirles que muchísimas gracias por este trabajo que ustedes realizaron y que es una muestra fehaciente de que, bueno, el trabajo colectivo e interdisciplinar y transdisciplinario y multidisciplinario se puede. Lo comentaste y creo que eso es algo que también nos dejan como experiencia, además de todo lo rico que fue su documento, su trabajo, que esperemos, como tú lo acabas de señalar, bueno, lo puedan consultar en el libro. Así que, pues Mariana, te doy las gracias, te mando un abrazo hasta Puebla y Gracias. me gustaría muchísimo que te despidieras de nosotros. Este video se va a quedar, digamos, en las redes de la red Saxi, porque pues creo que siempre esto es importante, ¿no? Es como también el trabajo que estamos haciendo de miren, aquí estamos haciendo eso, e invitar a la gente para que se sume a todas las actividades. Sí, pues muchas gracias. El abrazo se recibe con mucho cariño y se manda uno mucho más grande. Al doctor Donovan, a ti, gracias en verdad por siempre incluirnos en estos trabajos tan ricos. Hemos aprendido tanto, ¿no? Y si no sabíamos algo, pues lo hemos investigado para poder establecer estos diálogos. Y pues los invitamos a que sigan el trabajo que realiza la Red SACSIC. Siempre hay mucho trabajo con ellos, trabajan un montón, entonces siempre hay algo que estar atendiendo porque son varios problemas los que tienen que atenderse y lo interesante y lo complejo es que Latinoamérica comparte también esas problemáticas y se ha hecho una comunidad bastante bonita, muy rica, ¿no? De todos estos colegas, pues que nos preocupamos de alguna u otra manera de aportar desde la ciencia, ¿no? Y que no solamente se quede en el librito, sino que pueda atenderse desde otras formas de ejecución políticas y sociales. Entonces, pues agradezco mucho el espacio, gracias a mis colegas, a Laura Elena y a Cristina, y pues a ustedes por la atención. Muchas gracias. A ti, Mariana, un abrazo y pues de verdad muchas felicidades y ojalá que podamos seguir en contacto como siempre. Y Así un será. abrazote. Cuídense Gracias, mucho. que estén Nos bien. vemos. Bye Gracias. bye. Bye. Bye.